Anteriormente en Sin Carreta les hablábamos acerca de esos funcionarios que han sido suspendidos en la administración del presidente Gustavo Petro. También les contábamos acerca de la suspensión de Gloria Arizabaleta. A esta hora, justamente para entender el por qué se da esa suspensión y qué implica en medio de todo este panorama político que tenemos en este momento en el país, nos conectamos con el abogado Alejandro Carranza. Doctor Carranza, gracias por estar con nosotros en Sin Carreta a esta hora. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bien, doctor Carranza, cuéntanos entonces por qué se da esta suspensión. Expliquémosle a todos los televidentes Sin Carreta. Bueno, lo que sucedió es que la Comisión de Acusaciones es la entidad o la institución encargada de realizar los procesos, las investigaciones en contra del presidente de la República, las investigaciones penales y las disciplinarias. Esas investigaciones se realizan a través de triunviratos, es decir, de la conformación de grupos de 3 representantes de la Cámara, de esa comisión de acusaciones, que hacen la investigación, hacen los análisis, abocan conocimiento, practican pruebas, recolectan evidencias y toman decisiones. Si eso funciona, entonces, o hay mérito, lo exponen ante la comisión de acusaciones en pleno, ante la Cámara de Representantes en pleno, y de allí salta al Senado, y es el Senado el que se encarga de suspender en gracia de discusión al presidente. Aquí lo que sucedió es que la representante Arizabaleta decidió asumir las funciones del Senado y ordenó una suspensión al presidente de la República, al comandante en jefe de las fuerzas militares, al jefe, a la autoridad administrativa del país, y ella no tenía funciones ni facultades para ello. Entonces el día de ayer se radicaron ante la comisión varios recursos y se formuló también una denuncia ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y por su lado la Procuraduría inició una actuación en la que preventivamente suspende a la representante de Arizabaleta, pues para proteger el debido proceso, precisamente, los derechos fundamentales. Precisamente, doctor Carranza. Por esa razón es que el día de hoy fue suspendido. Exacto, por eso quería preguntarle qué implica esa suspensión en función de las responsabilidades de la representante y del tiempo también que le queda. No, bueno, frente al tema del tiempo, la suspensión tiene unos periodos trimestrales, semestrales, y pueden ser prorrogados. En este caso, la suspensión se la dan creo que hasta julio, razón por la cual ella ya no termina su periodo como representante de la Cámara, ya pues queda suspendida. Esa decisión pues puede ser objeto de acciones de tutela, pero creería yo pues que no va a proceder ninguna si es que la interpone. Y frente a la responsabilidad, esta es una decisión de carácter preventivo. Esta no es una decisión de fondo, no es una decisión que establezca una responsabilidad definitiva. Lo que hace una suspensión provisional bajo un juicio de proporcionalidad es establecer si mantener al funcionario en el servicio genera más riesgos para el servicio público que suspenderlo. Y de esa evaluación aquí la Procuraduría entendió que era más riesgoso mantener a esa representante en la Cámara como presidenta de la Comisión de Acusaciones, dictando autos, saltándose la ley y tratando de usurpar funciones del Senado que afectan nada más y nada menos que el hilo constitucional o el Estado Social de Derecho, al tratar de suspender a esa autoridad suprema que es el presidente de la República como jefe de Estado, comandante de las fuerzas militares, superior autoridad administrativa. Lo que causaba era un daño tremendo al Estado, porque le dio además órdenes al DAPRE para que suspendieran al presidente y no le pagaran sueldo. Entonces, resulta que la Constitución ha establecido que el que suspende es el Senado, y que en esos casos de ausencia temporal o definitiva, cuando hay una suspensión ordenada por el Senado, entonces el vicepresidente de la República asume. ¿Cuál es el procedimiento cuando una representante, saltándose todas las normas, pretende suspender al presidente? Eso no existe. Doctor Carranza, entonces pues esa es la discusión por la cual creo que fue suspendido. ¿Qué configura, doctor Carranza, política y legalmente esta actuación de la representante Arizabaleta?
Bueno, pues mire, jurídicamente esto lo que muestra es que se trataba de generar un ataque a la institucionalidad del país. En este momento, a los albores de unas elecciones tan polarizadas como las que tenemos, el hecho de suspender al presidente de la República señalándolo por participación en política bajo el entendido de la representante y bajo su propio amaño, sus propias decisiones individuales, pues generaba obviamente unos ecos en el sector político, en todos los sectores del país gravísimos. O sea, eso de inmediato afecta la seguridad del país, afecta la economía, afecta la política. Dentro de la política, ustedes vieron ayer que varios empezaron a especular, a improvisar unas sofisticadas artimañas y a decir que es que esto era parte del plan de Petro para victimizarse y ayudar a Cepeda. Pero lo cierto es que esto lo que buscaba era precisamente atacar la elección del senador Cepeda, pues porque obviamente al suspender al primer presidente de izquierda y progresista de Colombia, bajo la supuesta enseña de ser una medida urgente para proteger las elecciones, pues obviamente era algo que solo favorecía al otro candidato. Entonces esto tiene bastante de largo y de ancho, por eso es que se ordenó por parte del presidente hacer la denuncia ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué impacto tiene esta decisión políticamente hablando, doctor Carranza, en medio del momento en el que estamos, sobre todo teniendo en cuenta que la representante es del pacto histórico? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo lo entiende usted? Bueno, pues yo no soy ninguna autoridad para hablar del impacto político. Realmente mi ámbito es más el jurídico, el constitucional. Lo que yo creo es que en estos momentos hay una intención clara por censurar al presidente, por atacar al presidente desde todos los ámbitos. Tenemos una campaña con una violencia verbal sin igual. Recordemos pues que hay una promesa de destripar, recordemos que hay una promesa de exterminio hacia la izquierda, al que piense diferente. Hay unas promesas de acabar con la institucionalidad y pues le cuento que estamos atendiendo una lluvia de acciones de tutela en contra del presidente, una cantidad de decisiones como la de la representante de Zabaleta. Hay una guerra jurídica en este momento pues que la sociedad no ve y estamos defendiendo y protegiendo, porque aquí no es simplemente defender al señor Gustavo Petro, sino que es que hay que proteger la unidad nacional que él encarna y representa. Si nos quedamos sin cabeza visible, que fue elegida electoralmente, democráticamente, popularmente, pues eso rompe el hilo constitucional y eso daña al Estado y a la democracia colombiana. Y nosotros tenemos una democracia fuerte precisamente por eso. Aquí no se tumban los presidentes a petición de un representante, ni se acaba el hilo constitucional porque le parezca a una persona. Acá hay un Estado social de derecho, acá hay un Estado de derecho fuerte, que es lo que ha permitido que Colombia resista tantas crisis y tantas cosas que han pasado. Entonces, en este momento, lo que revela eso es realmente una organización para atacar lo que representa el progresismo y el presidente Petro, y así, construyendo esas narrativas, pues posicionar a la otra lado político. Y ahí ustedes pueden ver que ayer empezó inmediatamente una narrativa de que esto era una autovictimización, que esto era una jugada de Petro para salir a hacer política. Bueno, las horas y el tiempo corto que ha transcurrido nos ha permitido mostrarle a la sociedad que eso no era así, que no es así, que todo es parte de algo mucho más profundo para atacar la institucionalidad y la democracia. Doctor Carranza, gracias por esos minutos. Gracias por esos minutos con nosotros en Sin Carreta. Un gusto poder saludarlos y estén seguros de que el presidente va a continuar en sus funciones hasta su mandato, Dios mediante, y que daremos la batalla en todos los estrados y en todos los lugares por mantener nuestro Estado social de derecho. Muchas gracias por atenderme.